Bueno, en este video lo que vamos a ver es función de proporcionalidad inversa, ¿sí? Dos variables se relacionan de forma inversamente proporcional cuando el producto, ¿sí?, entre sus dos variables es siempre el mismo resultado, ¿sí? Es constante, siempre me va a dar el mismo número cuando yo multiplique las dos columnas. En la directa, acuérdense que hay que dividir las columnas y me tenía que dar el mismo cociente, el mismo resultado de la división. En cambio, en la inversamente proporcional, me tiene que dar el mismo resultado cuando multiplique las columnas, ¿sí? Y a ese número, que me va a dar siempre el mismo numerito, se llama constante de proporcionalidad. ¿Estamos? Vamos a el ejemplo que dice ahí, ¿sí? Con otra tabla un poco más grande. Dice, en la siguiente tabla se registran algunos valores que corresponden a la base y a la altura de un rectángulo cuya área siempre es la misma, de 36. ¿Qué pasa si vamos cambiando las medidas de las bases o las medidas de la altura? Pero siempre me tiene que dar 36. Entonces, ¿qué pasa? Si la base mide 3, para que me dé 36, la altura tiene que medir 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 por 12 me da 36. ¿Qué pasa si la base mide 4? ¿Cuánto tiene que medir la altura para que me dé 36? 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4 por 9 es igual a 36. ¿Qué pasa si la base mide 6? La altura va a tener que medir, ¿cuánto? 6. ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36, ¿sí? No sería un rectángulo, ya sería un cuadrado. ¿Qué pasa si la base mide 9? ¿Sí? La altura, ¿cuánto va a tener que medir? 4. ¿Por qué? Porque 9 por 4 es igual a 36. ¿Qué pasa si la base mide 12? ¿Cuánto va a tener que medir la altura? 3, porque 12 por 3 es igual a 36. Entonces fíjense que la multiplicación, ¿sí?, de las columnas me va a dar siempre el mismo valor, que en este caso es 36, entonces a ese valor es al que se lo llama constante. Entonces, ¿cómo sacamos la constante de proporcionalidad inversa? Multiplicando las dos columnas, x por y, ¿sí? O y por x. Recuerden que el producto es conmutativo. Bien. ¿Qué pasa? Si yo miro las columnas, a medida que aumenta la base, ¿sí?, a medida que aumenta la columna X, ¿qué pasa con la de Y? Disminuye, ¿sí? Es inversamente proporcional. Cuanto más grande es la base, más chica es la altura, ¿sí? Todo lo contrario a lo que pasaba en la directa, que en la directa las dos columnas aumentaban, ¿sí? O las dos columnas pueden disminuir, o sea, las dos variables van en el mismo sentido, las dos aumentan, las dos disminuyen. En la función de proporcionalidad directa. En la función de proporcionalidad inversa, que es en este caso, no ocurre. A medida que aumenta una columna, disminuye la otra, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa en el gráfico. Fíjense que acá el gráfico usé otra escala, ¿sí? Fíjense que del 0 al 1 dejé dos cuadraditos, del 1 al 2, dos cuadraditos y así sucesivamente, ¿sí? Uso otra escala para que vean que también se puede usar y que no sea de un cuadradito. Y para arriba usé cada dos cuadraditos, pero no fui de 1 en 1, fui de 3 en 3. ¿Sí? Que también se puede. ¿Se puede hacer esto que no? O sea, esto va de 1 en 1 y esto va de 3 en 3. Sí, se puede. Lo que tengo que respetar es las distancias, ¿sí? Bien, vamos a ver que para 3 de x me dio 12 de y. ¿Sí? Para 3 de x, 12 de y. Para 4 de x, 9 de y. Y ahí voy a marcar el puntito, ¿sí? Para 6 de x, 6 de y. Y ahí voy a marcar el puntito. Para 9 de x, 4 de y. O sea, un poquitito más. Supónganse que está por acá, más o menos. Aproximadamente. Para 9 de x. Y para 12 de x, 3 de y. Fíjense, marco el puntito, acá me había olvidado. Fíjense que si yo trazo, no me queda una línea recta, ¿sí? Me queda una curva. ¿Sí? Trato de hacer lo mejor posible, unir esos puntos. Me queda una curva, ¿sí? A esa curva
Esa curva recibe el nombre de hipérbola, ¿sí? El nombre de hipérbola que también está en la parte teórica que les puse para que escriban. Y bueno, ¿cómo obtengo la fórmula acá? ¿Sí? La fórmula, recuerden que esta curva recibe un nombre, ¿sí? La fórmula general es y igual k sobre x, ¿sí? Entonces, ¿a quién reemplazábamos? ¿Cuál de todas esas letras es la única que lleva valor numérico? La k. Entonces, y igual, ¿cuál era la constante nuestra de proporcionalidad? El 36, porque recuerden que cómo hacía para encontrar la constante, multiplicaba, ¿sí?, las columnas. Así que es 36 sobre x. Ese es el nombre de esa curva, ¿sí?, general, que ese nombre me va a servir para calcular el valor que yo quiera. O sea, si yo reemplazo acá la x, hago la cuenta y obtengo el valor de y. Y si ya tengo el valor de y, resuelvo la ecuación para poder encontrar el valor de x, ¿sí? Entonces, este es el nombre de la hipérbola que me representó la función de proporcionalidad inversa, que si la base medía 3, la altura era de 12. Si la base medía 9, la altura tenía que ser de 4. ¿Por qué? Porque el área siempre se tenía que respetar de 36 centímetros cuadrados. Vamos con el último ejemplo. Si la base medía 12, la altura tenía que ser de 3. ¿Sí? Y ahí me queda determinada la hipérbola. Lo mejor que puedan. Fíjense que mi pulso no fue muy bueno, no me salió muy prolija la curva, pero ustedes la tienen en el documento de todos modos. ¿Sí? Está en el documento.